Borjita. Hoy voy a empezar yo hablando de quién nos viene hoy, quién está aquí. Nos viene una persona que es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona. Ha cursado estudios superiores en Dirección de Empresas, Marketing y Desarrollo Personal. También es conferencista internacional, profesor de espiritualidad en másteres, talleres, retiros. Ha escrito 4 libros, el último este año, se llama Fluyes, y también dirige su propio espacio de salud integrativa llamado Delfis. ¿Qué no hace esta persona, Borjita? ¿Y quién es? ¿Quién está aquí, en la Taberna Consciente? Con esto que estás diciendo, es Sergio Marina. Efectivamente. Y es un capítulo especial. Por eso además lo decimos de esta manera, yo creo, ¿no? Es un capítulo en el que tenemos que escucharlo solos y si puede ser conectados de alguna manera con la naturaleza, mejor. Efectivamente. Ahí es donde lo grabamos, en su casita, muy natural, con muchísimo árbol, muchísima naturaleza, un lago en construcción también. Qué maravilla, ¿eh? Sí. Varios budas también rodeándonos. Es que el ambiente era como para generar esa charla, Sí, que se creó, que hoy vais a escuchar. exacto. Porque es una charla pausada, con calma, con mucha reflexión y mucha sabiduría que tiene este hombre que nos la ha regalado, y es que es un honor. Un honor haber podido hablar con él, y cada palabra que decía era como... Hay momentos en los que, ¿verdad?, él incluso se para a pensar, Sí. dice, voy a pensar esta respuesta, y es como que no suene como un poco raro, que no esperéis que venga ya la palabra, ¿no? Porque muchas veces en esa reflexión, en esa parada, es donde está la reflexión principal. Es que a mí me gusta mucho eso de Sergio, que siempre vamos como muy rápidos, ¿no? Y te preguntan, ¿y qué es la felicidad para ti, por ejemplo, ¿no? Y la gente dice, pues, tacatá, tacatá. Lo primero que viene No. a la cabeza. Y él coge y dice, la felicidad es... Y empieza a pensar. Y a reflexionar. Y a Y sentir. a integrarla, a sentir. Y entonces te da una respuesta magnífica de lo que le preguntas, ¿no? Y me gustó mucho esa forma que tiene él. Exacto, totalmente. Una persona que también nos contaba luego, después de la entrevista, que también venía del mundo de los negocios, hizo muchísimo dinero, decía, en un empresón, y llegó un momento que no podía más. Dijo, algo fallaba por aquí, y fue cuando de repente pues despertó, entendemos que despertó, ¿no? Y ahí se adentró en todo esto que os hemos ido contando, bueno, y que él va a contar. Es un tío muy inteligente en muchos aspectos de su vida, Sí, ¿no? En la parte terrenal, empresa, negocios y en la parte del mundo interior. Exterior y interior. Eso es. Inteligencia bastante un tío completo, envidiable. Un tío completo. Un tío completo. Total. Y ya también estuvimos ahí con Ariadna Puig, nuestra gran Ariadna, que también volvemos a darle gracias por darnos la oportunidad, porque sin ella no podíamos haber conocido a Sergio. Total. Y te damos las gracias, te mandamos un besazo enorme, Ariadna. Yo creo, Borjita, que lo mejor es que Lo escuchan. lancemos Sí. y que escuchemos a este ser que cada palabra que dice, con calma, con paz, con tranquilidad, es de pensar. Yo este capítulo no lo escucharía de una, además, ¿eh? Lo escucharía poco a poco. ¿Ah, sí? Sí, para ir cantando el mensaje, porque hay muchos mensajes bonitos. Yo lo escucharía de una y luego de 2 y luego de 3. O sea, lo escucharía muchas veces. Muchas veces. Porque aquí hay mucho. Y de verdad, escucharlos solos o solas, en la naturaleza si podéis, o en un espacio donde estéis a gusto. ¿Vale? De verdad, ¿eh? Lo vamos a decir aquí y lo hemos hecho ya 3 veces. Pues 4 o 5. De verdad, escucharlos tranquilos y tranquilas. Sergio Marina. La Taberna Consciente, con Xavier Nieto y Borja Uribe Salgo. Here we go. One, two, what you gonna do? ¿Lo ha dicho? ¿Qué tal? Muy bien, con ganas, muchísimas ganas de gozar otra entrevista. En la naturaleza, Increíble. Sí. en casa, ya hemos dicho, de Sergio Marina, en tu casa. Gracias por dejarnos estar aquí. Muchas gracias, Sergio. ¿Qué tal? Bueno, eso de mi casa lo pongo un poquito en duda, ¿eh? Bien, empezamos bien. Me encanta. Sacamos el debate a la mesa Ahí está. y empezamos así. Bueno, es la casa. Vamos a dejarlo en la casa. La casa de todos. Ahí está. Con buditas. Aquí tenemos un Buda detrás. Florecitas. Escuchan los Ya pájaros. que ha dicho que es la casa de todos, nos quedaremos aquí una semanita Nos quedamos. a vivir. No, gracias de verdad por dejarnos estar aquí. Exacto. Gracias a vosotros por plantear estos espacios de consciencia y dar voz, y vuestra voz, y en este caso la que me permitís para que pueda de alguna manera sumar, si se puede, en la vida de alguna persona, ¿no? Claro que sí. Hemos dicho, vamos a gozar y vamos a fluir, ¿no? Que son 2 palabras importantes Que nos une. para ti. Y que nos unen, ¿es verdad? Sí, sí. Sí, es así, ¿eh? La vida
La vida está ahí también para ser vivida, evidentemente, pero para ser gozada, con todas sus particularidades que las tiene, evidentemente, y sus extremos, que también los tiene. Para gozar hay que fluir, ¿no? Son dos caras de la misma moneda. Al final, cuando entramos en el vivir, en el buen vivir, nos damos cuenta que en ese vivir está el gozar. La pregunta es si realmente estamos viviendo. Claro, ahí Wow. está. Ahí está. ¿Qué es para ti vivir, por ejemplo? ¿Qué es vivir? No es solo respirar, claro. Para mí vivir, qué gran pregunta. Vivir es entregarte. Es entregarte a todo. Es simplemente permitirte todo. Abrazarlo todo. Que qué fácil suena, ¿no? Y qué coherente, y luego cómo nos cuesta a veces, ¿verdad? A mí por lo menos. A mí eso me cuesta mucho. Más de hecho, me jode que esté diciendo que me cuesta vivir. Fíjate, ¿eh? Nos cuesta Que vivir. definido así, ¿no? Nos Es cuesta que hay vivir. dos vivires. El vivir es el vivir con el que ya vienes aquí y naces, ¿no? Y Mm. luego la misión de vivir. Claro, ¿En claro. qué estás ahora? ¿En Estoy... cuál de los vivires estás? Es Porque verdad. uno sé que lo tienes, ¿eh? El de vivir, el de vivo, sé que estás aquí. Pero el otro, ¿qué tal lo llevas? Aprendiendo. En la fase de aprendizaje. Esto del vivir viviendo es un aprendizaje diario. Y requiere de mucha honestidad, requiere de mucha entrega, requiere de mucho compromiso también y requiere de una entrega incondicional. Y eso tiene días, tiene momentos, tiene procesos, evidentemente. Pero sí que siente mi corazón que cada vez más hay una parte de esa entrega a la que trato bueno, no sé si de perseguir o de intentar alinearme con la vida, ¿no? O sea, de percibir que la vida y yo somos uno, que es así. Ya. Yo y la vida somos uno. O sea, que escapar, por ejemplo, al bienestar, hacer las cosas que te gustan, a la dopamina, las endorfinas, todo eso, escapar ahí y dejando de lado esas partes oscuras y ese dolor, eso no es vivir, ¿no? ¿Cuántas veces se dice, quiero vivir la vida? Me voy a Ibiza, a Tailandia, a Bali, a vivir. Y probablemente igual tienes ahí una oscuridad detrás, ¿no? En tu ciudad, en tu familia, en tu historia de vida, que no te atreves a afrontar. ¿Por qué llamamos me voy a vivir cuando me escapo? Qué gran pregunta, Borja. Normalmente tendemos a aferrarnos a lo que nos da placer y a escapar de lo que nos hace daño. Entonces buscamos formas de entretenimiento rápidas, formas de escapar de nosotros, de enajenarnos de alguna manera para no ver esa parte que está dentro de nuestra personalidad, que es una parte de oscuridad, ¿verdad? Es esa parte que de alguna manera no queremos ver de nosotros, que constantemente negamos, no le damos el espacio que se merece para sentirla, para sentirnos. Y de alguna manera todo eso que nos avergüenza de nosotros, o de alguna manera pues no queremos vivirlo, reprimirlo, pues siempre nos acompaña y es más, cada vez coge más protagonismo en nuestras vidas, en nuestro día a día, nos presiona, ¿verdad? Es como esa energía, esa contención, ¿no? Que va cogiendo intensidad y en el momento aquel que no sabes por qué, ¿verdad? Ahí aparece esa versión oscura nuestra. Para mí todo eso tiene la misma importancia que la luz que tenemos. Todo lo que llega a la vida, la conciencia, merece ser vivido, ni más ni menos. Si llega es porque corresponde que llegue y por tanto debe ser abrazado y debe ser integrado. Y eso sería fluir, entonces. Claro, Fluir es abrazarlo todo. abrazarlo todo. Todo. Ujú. La vida funciona por ciclos, la vida funciona por ritmos. Yo en este lugar en el que estamos ahora aquí compartiendo tan amorosamente, me siento habitualmente y me gusta fijarme sobre todo en la naturaleza, porque la naturaleza me enseña a fluir.
hay algún manzano, algún peral aquí, se plantaron todos el mismo día y a la misma hora. Pero curiosamente el proceso biológico que tienen, el proceso de maduración, el proceso de floración, es siempre distinto. Buah, qué pasada esto que acabas de decir. Es impresionante. Claro, cuando observas la vida, que te enseña al movimiento, al cambio constante, te enseña que no existen patrones fijos, que no hay esquemas, por más que quieras buscarlos, que no hay estructuras mentales, que no se puede programar cuando ese... Qué bonito. Déjame que diga, porque estamos aquí, eso, ahora en el jardín. Claro, los espectadores no lo ven. Pero aquí hay plantas y árboles de todo tipo, como dices, ¿no? Y me ha flipado que digas que lo habéis plantado el mismo día a la misma hora. Y hay algunas más bonitas, otras más feas, por así decirlo, porque son todas preciosas, ¿no? Unas más grandes, unas más frondosas, una tiene una flor de tal manera. Es que así somos, ¿no? Por mucho que nazcamos todos el mismo día, somos diferentes y tenemos nuestro proceso. Que lo acabo de ver clarísimo con eso y me gustaría, o sea, quería trasladarlo, ¿no? Ujú. Que se vea así, ¿no? Lo hiciste por eso, ¿no? Para verlo todos los días, cada mañana o cada atardecer. Todos esos movimientos nos reflejan el movimiento que sigue la vida. Pero pasa con la naturaleza, ¿no? Cada día aquí vienen muchos pajarillos, quizás los podremos escuchar, ¿no? Nuestros amigos y amigas que nos estén oyendo podrán a lo mejor oír de fondo algún pajarillo. No he observado desde que estoy en este espacio que un pajarito se ponga en el mismo lugar cada día. Ujú. O sea, la invitación del mundo animal, incluso del reino mineral, es al movimiento. O sea, no quedarte siempre en el mismo lugar. La naturaleza nos enseña, y el mundo animal y el reino vegetal y evidentemente todos los entes que forman parte de la vida, que para verdaderamente fluir hay que hacerse amigos del cambio. Hay que aprender a observar la impermanencia. Todo eso que llega y todo eso que va. Claro, y vamos a la contra nosotros, ¿no? Muchas veces. ¿Qué pasa? ¿Por qué si eso es lo natural? ¿Qué nos pasa a nosotros para querer, no sé, algo de nosotros que quiere sostener, quiere amarrar, quiere seguridad, quiere... No cambio, ¿no? Justo lo contrario. ¿Por Efectivamente. qué tenemos antinaturaleza dentro? ¿Qué nos pasa ahí? Ese es el malvivir. Por eso es el sobrevivir que yo digo. Hasta que no tomamos conciencia de nuestras vidas, de realmente cómo la estamos viviendo, desde el lugar en donde la estamos viviendo, lo que estamos dándonos cuenta es que de alguna manera inconscientemente estamos sobreviviendo. Es decir, entramos en un movimiento de rutinas, de costumbres, de perseguir y anhelar la seguridad, la falsa seguridad, de buscar constantemente pues aquello que pensamos que nos va a dar felicidad, ¿verdad? Ujú. Y no nos damos cuenta que todo eso es artificial, que la vida nos enseña una y otra vez en nuestra cotidianidad, a través de nuestra respiración, a través de nuestro propio cabello, a través de nuestros propios pensamientos. Constantemente la vida nos enseña que esto es impermanente, que todo esto es inseguridad, que no podemos buscar algo que no existe, que todo está en movimiento. No persigas seguridad en tu vida, porque no existe. No persigas certidumbre en la vida, porque no existe la certidumbre. Claro, se ve, Sergio, que ese mensaje que al final se escucha desde hace muchísimo, ¿no? De todo es cambio, pero y todo ser humano, muchos seres humanos lo podemos llegar a comprender intelectualmente, pero luego ahí está el problema, que en la acción se hace lo contrario justo, ¿no? Tú transmites como que lo comprendes, ¿no? Desde integrado un poco, ¿no? Entonces, ¿tú cómo te has dado cuenta de esto? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué has vivido en la vida? ¿O qué? La principal forma para, personalmente, desde una espiritualidad de la que yo creo y siento, es una espiritualidad práctica, es una espiritualidad del día a día, de la cotidianidad. Porque podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Pero a veces nos perdemos en el juego de las ideas, en el mundo de los conceptos. Pero aquí en la encarnación, al final lo que nos vamos a llevar, lo que el alma se lleva son experiencias de alta vibración. Lo demás al alma no le interesa. El alma cuando desencarna sigue un proceso natural y succiona, ¿no? Para la siguiente encarnación, para programar, en fin, una serie de acontecimientos
futuros y para, evidentemente, lo que se había programado y planificado en la encarnación, ver si realmente se ha cumplido, ¿verdad? Porque gastamos mucha energía cada vez que bajamos a experimentar. Sabiendo que el alma únicamente se lleva a experiencias de alta vibración, todas las experiencias en la cotidianidad que vivimos, desde las más placenteras, tomándonos una cerveza entre amigos en una taberna, o incluso de una experiencia dura, que puede ser el fallecimiento de un ser querido, o la enfermedad de un hijo o de una hija, todas experiencias, esas experiencias, curiosamente, son las experiencias que al alma más le nutren, más impulsan el proceso consciente. O sea, que deberíamos estar agradecidos. Efectivamente. Esas noches oscuras del alma, de las que nos hablaba San Juan de la Cruz, ¿verdad?, con tanta belleza, son las que de alguna manera cuando entras a vivirla, tratas al menos, porque evidentemente son experiencias duras, pero tratas de vivirlas con la mayor honestidad, con la mayor apertura y con la máxima delicadeza posible, ahí se abre un impulso consciencial asombroso. Claro, es que ahí está la clave, ¿no? Ahí está. Y vamos también ahí o sea, al contrario de eso otra vez, ¿no? O sea, otra vez lo que vuelve a ser natural, lo que hace crecer y volvemos a ir a la contra. No queremos vivir esas experiencias. No. Tratamos de evitarlas. Queremos ir por un pasillo de rosas hasta el final y acabar la vida y decir, qué cómodo he estado. Pero no he aprendido ni el huevo, ¿no? Correcto. Hablando en plata. Ahí está. Sí, las encarnaciones tienen ese juego dual. Vivimos en una terrenalidad, es decir, en una densidad, donde nuestra alma, nuestro espíritu, para poder llegar a unificar eso que aparentemente puede ser malo o aparentemente puede ser bueno, necesita vivir experiencias que de alguna manera permitan reconocer lo que es frío, lo que es calor, lo que supuestamente está bien o lo que supuestamente está mal. Si no entramos en la experiencia no podemos ver y comparar otras experiencias. Pero todas las experiencias que llegan a la consciencia tienen un objetivo: ser vividas. La consciencia, nuestra alma, de alguna manera no discrimina ninguna experiencia. Ni una. Claro. Ninguna. Para ellas, para el alma, todas son experiencias. ¿Qué pasa? Que tenemos la tendencia a rechazar las experiencias que más nos duelen, las experiencias que nos generan cierto dolor en nuestras vidas. Y por tendencia aferrarnos a las cosas o elementos que más placer nos nos dan placer. Sin saber que eso que nos da placer, todas las experiencias que nos dan placer, tarde o temprano, cuando tocan su final, nos generan dolor. Claro. Curiosamente. Y ahí es donde aparece ese vacío famoso que dicen, ¿no? Has dicho tres palabras que me han encantado. Has hablado de encarnación, que es una palabra que, no sé, en nuestro entorno no solemos hablar para nada de ello. Entonces sí me gustaría, bueno, luego te hablo de las otras dos, si me acuerdo. Pero eso, ¿qué es una encarnación? ¿Eso es cierto? Cuéntanos un poco por ahí, porque ahí yo estoy totalmente ciego. Porcita, no sé. Sí, estoy como tú, pero a la vez es algo que nos atrae mucho, ¿verdad? Sí. Porque sí que sentimos. Yo sí que siento. No entiendo el concepto como es tal cual y quiero que nos lo expliques, ¿no? Pero sí que lo siento, ¿no? ¿Qué es la reencarnación o la encarnación? Qué bueno. Todas las almas que se manifiestan en cuerpo físico vienen o venimos con una misión. Es decir, no hay ningún ser humano encarnado en este momento, casi ya 8.000 millones de almas de seres humanos, algo inaudito, curiosamente, que no tenga una misión, que no tenga un propósito de vida. Es decir, todo alma, todo ser humano baja, es decir, desde los reinos superiores, desciende a los reinos inferiores. En este caso, dentro del sistema solar hemos elegido voluntariamente el planeta Tierra. No es el único ni es la única forma para evolucionar y vivir experiencias. De hecho, el planeta Tierra se le reconoce como un planeta no espiritual. Es de los planetas menos avanzado espiritualmente hablando. Hay otros planetas que llevan mucho más recorrido y mucha más evolución. Pero bueno, cada vez que nuestra alma decide voluntariamente venir con todo el esfuerzo que para el alma requiere, porque hay que planificar la encarnación, elegir dónde queremos encarnar, qué papá y qué mamá van a ser
los facilitadores para que podamos aterrizar, el lugar geográfico, los hitos importantes que de alguna manera vamos a vivir porque queremos trabajar ciertos elementos en esa encarnación, es decir, en ese viaje que nos vamos a permitir. ¿Qué personas nos van a ayudar a cumplir esa misión? A lo mejor van a haber personas que, pues a través de una traición, en un momento dado concreto de nuestras vidas, nos van a ayudar, van a hacer el papel de actor malo. Pero también elegiremos otros amigos, otras personas cerca que van a hacer por generosidad el papel de actores buenos. Qué bueno esto, ¿eh? Sí, Qué bueno porque esto. está guay, porque cuando suceden esas cosas, buenas o malas, dices, ay, mira, aquí está el actor malo que necesito para yo que sé todavía, ¿no? Exacto, es como verlo desde una obra de teatro, ¿no? Con diferentes actores en los que tú eres otro, ¿no? Y juegas un papel, pero ahí igual eso te puede ayudar a desidentificarte un poco, ¿no? Es como una forma... Totalmente. Ujú. Entonces, en ese viaje que planificamos muy meticulosamente en los planos superiores, planificamos cuáles son nuestros objetivos para encarnar, cuáles van a ser nuestros dones y talentos. Perdona, ¿eso lo planificamos nosotros o hay alguien superior que se encarga de planificarlo para nosotros? Lo planificamos nosotros, es decir, nuestra alma, ¿no? Nuestros procesos superiores, cuando llegan a un nivel del Devachan, lo que es el cielo, entre comillas, para que nuestros amigos y amigas nos conozcan, nos entiendan, mejor dicho, pues allí planificamos, evidentemente, con otros seres también de luz, que son también los que nos ayudan y nos permiten que podamos de alguna manera organizar todo lo que queremos hacer, pues planificamos eso, toda la misión, y para eso pues tenemos que poner encima de la mesa nuestros dones y talentos, por ejemplo. Tenemos que tener presente también las relaciones de causa y efecto, que evidentemente venimos acumuladas de otras vidas. Eso que en Oriente se conoce como el karma. El famoso karma, que se empieza a escuchar mucho por aquí también, ya. Y el karma es simplemente una ley. De hecho, en sánscrito, karma significa acción, significa creatividad. El karma no es algo negativo, no es un castigo, no es algo que tenga que venir impuesto. Simplemente es una ley que nos dice que toda causa tiene un efecto. Claro. Y que todo efecto proviene de una causa. A veces las causas y los efectos los vemos muy claros, es decir, como coger un vaso de agua que tenemos aquí delante. Si yo cojo este vaso de agua y lo que hago es giro el vaso, el efecto va a ser claro, que el agua va a caer al suelo. Ahí tenemos un karma. Ahí tenemos una relación de causa y efecto. Yo he girado el vaso que contenía agua y esa agua ha generado un efecto que ha caído al suelo, ¿no? Bien, esas relaciones de causa y efecto son sumamente, en fin, tienen un espectro muy grande. De esas relaciones de causa y efecto, hay relaciones de causa y efecto que las generamos en esta vida y las podemos ver. Es decir, yo hago una causa y veo el efecto instantáneo. Hay a veces causas que las generamos en estas vidas que los efectos no los vemos en estas vidas y los acumulamos para la siguiente encarnación. Y hay causas que generamos en otras vidas que estamos ahora mismo viendo los efectos, ¿no? Claro, eso es lo que cuesta comprender, ¿no? A mi persona, en este caso al ego, ¿no? Que es como, claro, yo estoy viviendo esta vida. ¿Cómo puede ser que haya causas que se han generado en otras vidas? Ostras, eso... Claro, eso hay que comprenderlo e integrarlo también, ¿no? Me cuesta. Pero es que si lo sientes, lo notas. O sea, si te sientas a pensarlo y de una manera racional, fíjate lo que te digo, lo ves claro. Cuando hablamos de la energía, ¿no? Que somos energía. Al final pensamos en nuestro cuerpo físico y ya está, pero lo más potente está dentro. Entonces yo creo que cuando lo ves así, te sientas, de una forma racional, lo entiendes. Lo que pasa es que creo que estamos en un mundo en el que hacen porque no lo entendamos. O porque lo camuflemos. Y no vayamos ahí, ¿no? No interesa. Claro, porque no paramos tampoco a pensar. No paramos. Estamos ahí, no paramos. Yo te quería preguntar, ir un paso atrás rápidamente para luego lanzar. Claro, el concepto alma, que es tan, no sé, etéreo, ¿no? Que también se escucha mucho. ¿Pero qué es para ti el alma? ¿Qué significa para ti? Qué gran pregunta. El alma es el ropaje del espíritu. Es decir, el espíritu que es uno, ¿no? Es como el aire que de alguna manera está presente, ¿no? Y es uno, pero todos lo respiramos de alguna forma, ¿no?
ese espíritu que es lo más excelso, que es uno y está presente en cada uno, cuando decide experimentar la materia, cuando decide experimentar la terrenalidad, la cotidianidad, etcétera, por su frecuencia vibracional, al ser tan pura, para ser tan excelsa, necesita de unos vehículos de consciencia. Necesita envolverse en un ropaje para poder vivir esa experiencia, porque no lo puede hacer directamente. No puede el espíritu entrar directamente en un cuerpo físico, ¿no? Dada su pureza, dada su sutilidad. Entonces necesita un primer intermediario, un primer protagonista para que pueda, de alguna manera, experimentar eso. Y eso es el alma. Es decir, el alma es el cuerpo del espíritu, Vale. que a su vez, esa alma necesita, para poder experimentarse a sí misma, una personalidad asociada. Vale. Es decir, un yo físico, una parte energética, un yo mental y un yo emocional. Si hubiese un juego, imagínate un juego, en el que tenemos que entrar y echar la partida nosotros. Entramos en un congelador que está a menos 40 grados, pero no podemos ir, ¿no?, a jugar ahí. Nosotros ahora mismo nos morimos. Entonces tenemos que jugar la partida con ese cuerpo que nos van a dar, que es, imagínate, un abrigo grande con el que entramos a ese congelador a jugar. ¿Qué es el alma en ese congelador? ¿Y qué es el espíritu? ¿Y quiénes somos nosotros en ese juego? Qué chulo, ¿eh? Me ha encantado la analogía. Sí, señor. Qué rápido eres, Borjita. Madre mía. Sí, el ropaje externo, el más externo, sería lo que sería el espíritu, ¿no? Es decir, hay una impregnación de esa parte excelsa en nosotros. Eso sería el abrigo. Sí, efectivamente, ¿no? Luego el ropaje, ¿no? La parte más interna, ¿no?, de ese proceso, ahí estaría el alma. Y lo que sería ya la parte de los huesos, la parte ya de nuestra, en fin, nuestras funciones ya más corporales, ahí sería nuestra personalidad, ¿no? Es decir, no podríamos entrar en esa habitación, en esa cabina, ¿no?, sin todos esos ropajes, ¿no? No podríamos vivir esa experiencia, ¿no? Es decir, todas son necesarias e interrelacionantes entre sí. Claro. ¿Por qué no suena esto? Es que yo estoy pensando un poco en la parte mía, que yo todavía veo incluso un puntito de, no sé, no de rechazo, no es la palabra, pero de que me es ajeno todavía a nivel experiencial, ¿no? Entonces, claro, pienso también en otros taberneros que escucharán y dirán que les suene muy lejano esto. Entonces, ¿por qué crees que nos suena tan lejano esto y que no se escucha? Bueno, cada vez más, pero en general nos suena como muy lejano, en plan, esto no es para mí, será para otros o para los hierbas, que solemos decir, ¿no? El alma decide siempre cuál va a ser la experiencia detonante, se dice. Es decir, cuando el alma, cuando el espíritu se envuelve en el alma para vivir la experiencia y el alma pues encarna ya en el cuerpo físico, mental y emocional, en ese descenso a la materia aparece lo que se dice el famoso gran olvido. Es decir, no olvidamos quiénes somos en esencia. Ajá. El retorno al Padre, el retorno al hogar, el retorno a lo que los grandes maestros nos han dicho, es precisamente el darnos cuenta de todo eso. Llega un momento en nuestra cotidianidad que pues no sabemos cómo, a veces la situación es la más inesperada, a veces es la que menos incluso podríamos pensar, es la que de alguna manera nos hace despertar, darnos cuenta de que hay algo más. Tiene que haber algo más. Te das cuenta que 1 más 1 quizás no solo es 2. Ni 7. Ni 7. Eso es. Correcto. Que tener el coche, que tener la carrera, que tener la novia, que tener los amigos, que igual hay más cosas, ¿no? Que por ahí no tiene nada mal, ojo, pero que ahí igual la felicidad no está, ¿no? Que al final es de lo que buscamos todos. Correcto. Por otro lado. Incluso no solo la felicidad, incluso la propia muerte. Ajá. Es decir, se dice ya que hay más de 7 a un 8% de seres humanos en el mundo que han tenido la gran oportunidad, la gran suerte de vivir una ECM, una experiencia cercana a la muerte. Las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte, a mí fue una temática que me interesó durante muchísimos años porque, en fin, había muy poco publicado y la verdad que tiene gran valor. Las experiencias que se comparten transforman la vida por completo. Es decir, si un ser humano tuviera ese regalo en una encarnación, rápidamente se daría cuenta de cómo funciona esta obra de teatro. Y en esas experiencias cercanas a la muerte, donde clínicamente la medicina dice está la persona muerta,
pero que hay un espacio allí donde la persona revive, recapitula toda su vida, como si fuera en un instante, y es consciente de todo lo que está pasando en una sala de quirófano, lo que está pasando en un accidente de coche, donde puede oír a kilómetros cualquier conversación, puede incluso tener contacto con seres que han fallecido. Cuando eres capaz de ver eso y vuelves otra vez a la vida, te das cuenta que todo esto tiene un sentido mucho más profundo que no, pues eso, vivir unos cuantos años y ya está, ir a trabajar, Claro. pasarlo bien. No pasar por aquí, ¿no? Como un Es como que ves la puerta de la jubilado que se asoma, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Exacto. Sino a Efectivamente, trabajar para ti. efectivamente. Ujú. Entonces empezamos a darle un sentido a la vida. Ujú. Al final le das el sentido a la vida que tiene, que es vivirla. Y le das el sentido a la vida viviendo, atendiendo a dónde están tus dones y dónde están tus talentos, porque eso no es de la mente. Ya. Siempre digo, la forma de conectar con el alma, con lo que realmente eres, es sintonizándote, es reconociendo dónde está tu potencial interno, dónde están esos atributos que solamente tú y solamente tú eres capaz de hacer, donde lo que estés haciendo y lo que haces estás gozando, donde lo que estás haciendo en ese aquí y ahora separa el tiempo, donde podrías estar horas, días, vuestro trabajo, ¿verdad? El compartir, el entrevistar, eso nace, no hay esfuerzo, Exacto. ahí se expresa tu alma. Mm. Bien, ahí tienes un rasgo claro. Ujú. No hay, la mente para, la mente ya está fuera de la ecuación. Ahí lo que hay es una fuerza inherente, una fuerza que que empuja, ¿no? Los orientales hablan de Trishna, es la sed del alma, es la sed, el empuje que tiene. Bien, ahí tienes un rasgo que tú y solamente tú atesoras. Y evidentemente todos los seres humanos con sus capacidades inherentes. A lo mejor en tu caso será coser al ganchillo. A lo mejor en tu caso será atender a los moribundos en la fase final. A lo mejor en tu caso es escuchar a los niños Exacto. en la pequeña infancia. No lo sé, pero sí que tengo claro que el alma tiene una serie de atributos. Y esos atributos vienen con tu misión, vienen con tu propósito de vida. Y la encarnación se aprovecha cuando pones esos atributos al servicio de la vida. Es decir, cuando no te lo guardas, Ujú. cuando tienes esos dones, tienes esos talentos y dices, bien, a la vida se los entrego. Lo comparto, lo entrego, lo gozo y lo disfruto, ¿no? Sin jactarme de que soy más o menos por tenerlos, ¿no? O no tenerlos, que ahí al final es donde entra todo el ego de... Ahí está, mira, tu fluir. ahí está tu... Exacto. Es que realmente ahora los pones muy bien, ¿eh? Los pones muy claro y se ve muy bien. Totalmente. A mí me encanta Totalmente. verlo. Sí, sí, sí. Porque si no lo veo en mi cabeza, y yo necesito verlo todo para entenderlo, en dibujitos, imagínate, Sergio. Lo explicas muy bien y se entiende, y es muy sencillo. Y es que es fluir. Si realmente nosotros sabemos, si miramos dentro, si estamos fluyendo con la vida. Llevamos muchas vidas en las que yo me pongo como ejemplo en muchas situaciones que no es nuestra vida real, que no estamos fluyendo al 100%. Pero antes lo decía también con Xavi, nos da más miedo perder lo que tenemos que tenemos menos ansias por ganar algo maravilloso. No sé si me explico. Totalmente, Ahí está el aferramiento. Ahí. totalmente. Mm. Las encarnaciones son para valientes. Ser un mediocre creo que es lo más sencillo. Creo que es lo que abunda. Lo digo honestamente, Sí, sí. porque yo intento en mi vida no ser un mediocre. Ujú. Y un mediocre no es intentar ir a buscar cosas complejas o ser ese tipo súper creativo. Para mí, salir de la mediocridad es ser uno mismo. Ser tú mismo. Escuchar lo que dice tu corazón. Ser valiente. Romper lo socialmente a veces establecido. Dejar de engañarte día tras día.
dejar ese trabajo que quizás te están pagando una millonada. Yo he vivido en esos casos también y me prostituí durante mucho tiempo y acabé enfermando, o sea que la vida me regaló la vivencia de un proceso de enfermedad porque mi alma no tenía otra forma para avisarme. Oye, Sergio, tu vida no va por buen camino. Vives una vida totalmente enajenada, buscando en el exterior lo que lo tienes a mano, pero no lo ves. ¿Te crees que por tener un buen coche o tener un buen trabajo socialmente reconocido? Pero tu alma te avisa. Y a mí me avisó a través de la enfermedad, a otro le avisa a través de un accidente de coche. El alma tiene recursos para decir, oye, recalcula. Como el GPS que llevamos en el coche todos, ¿no? Que cuando, en fin, vamos por una dirección y nos estamos equivocando, pues con el libre albedrío, evidentemente, que tenemos todos, pero nos dice, oye, recalcula, que quizás no es el camino. Pero en esos procesos, allí sigue habiendo mucha tensión y ahí sigue habiendo mucho engaño en nosotros. Entonces, ser valiente, ser honesto y estar comprometidos con la vida es romper a veces con lo que aparentemente debe de ser. Y ahí hay que ser valiente y eso es lo que nos cuesta a los seres humanos. Tampoco Dejar esa pareja, por ejemplo. Dejar esa pareja. Para los procesos. No, pero te cojo lo que dices para vivir, ¿no? Que al final es lo que decíamos al principio, que es lo que nos cuesta muchas veces, ¿no? Efectivamente. Al final va de vivir. Es decir, nos aferramos a ese dolor. Es decir, nos acostumbramos a malvivir, nos acostumbramos a sobrevivir por no levantarnos de la silla. Conformismo famoso también ahí. Claro, por no movilizar otra puerta, por no movilizar otra energía que nos pueda llevar a la incertidumbre. La incertidumbre, la inseguridad, al principio nos genera, y a mí, evidentemente, en primer lugar, me genera en muchos momentos cierto vértigo. Claro. Pero en ese vértigo hay un momento que hay gozo, hay éxtasis, aunque sea una locura lo que esté diciendo. Y ahí hay que experimentarlo. Está la intuición ahí. La intuición es la facultad por excelencia del alma. La intuición es la facultad por excelencia del alma. Que a la personalidad le da mucho miedo, claro, ¿no? Efectivamente. Todo ser humano atesora esa intuición. La intuición es un movimiento natural del ser humano, que todo ser humano, insisto, atesora. Lo que sucede aquí es que en esa primera llamada que todos tenemos en algún momento, todos, no somos capaces de reconocerla. No somos capaces ni tan siquiera de verla y menos de aceptarla. Entonces, claro, cuando no le damos espacio a ese movimiento natural del alma, lo que hace el proceso es subir hacia arriba. Y cuando sube hacia arriba lo llega a la mente y la mente lo descodifica en algo completamente diferente a lo que el alma nos está expresando. ¿Por qué? Porque si el alma en un momento dado te dice, oye, sigue aquella dirección, mi corazón, mi alma me dice que tengo que seguir en aquella dirección. Pero al no escuchar ese movimiento, lo que hace ese movimiento es subir hacia arriba y la mente descodifica esa situación y te dice, no vayas hacia allí, te vas a caer, no encontrarás el lugar, te va a salir mal. Ese discurso mental ahí. Te vas a arruinar. El Easy también, ¿no? Famoso. Te quedarás sin amigos. Sí, pero esos Easys o esos quizás son especulaciones falsas. Son especulaciones que no existen. Claro, son pensamientos, ¿no? Al final. Son probabilidades que justamente, si somos honestos con nosotros mismos, ¿cuántas veces hemos planificado, programado cualquier evento, hito o situación en nuestras vidas y cómo realmente se acaba cumpliendo, atendiendo a lo que nosotros pensamos? Eso es ir contra natura. Claro. La flor cuando se abre no piensa en que se va a abrir. Simplemente se abre. Se abre. Claro, si lo pensara igual se abriría, igual no. Y nos perderíamos, ¿no? Y muchas flores que estarían cerradas. Así es. Claro. Y yendo un poco al origen, que nuestro origen está en la educación también, ¿no? Y tú como experto en educación, claro, ahí, ¿por qué nacemos? Claro, nacemos mirando afuera, ¿no? Y nadie nos dice, porque lo que hemos hablado es todo de fuera, ¿no? La pareja, el coche, no sé qué, eso nos va a hacer felices, pero nadie nos dice esto, nadie nos educa de esta manera con lo que estás contando, ¿no? Y no, insisto, yo creo que esto nos suena ajeno. Entonces, ¿por qué?
O sea, tú si pudieras coger, era decir eso, como experto en educación, venga, me han dado el poder de empezar de cero y crear el sistema educativo de cero, ¿qué harías? Muy sencillo. Libertad. El ser humano, cuando se les permite que pueda expresar su libertad interior, y hablo de libertad interior a su libertad espiritual y a su libertad psicológica, atendiendo de que si hay miedo no puede existir libertad, ese ser humano, cuando creas las condiciones adecuadas para que se exprese libremente, puede sacar todo su potencial. Pero hay una responsabilidad de los padres. Evidentemente. Entonces tendría que haber un conocimiento de los padres para, entre comillas, poder ser padres, ¿no? Una responsabilidad muy grande ser padre. Evidentemente. Mi madre. A veces confundimos el ser padre o el ser madre con ser los dueños Claro. o los propietarios de la vida de alguien. Como empezabas antes, mi hijo, ¿no? Mi hijo, mi hija. Cuando te das cuenta que cada ser humano tiene que vivir por naturaleza sus propias experiencias, ¿por qué constantemente los seres humanos estamos coartando esas libertades para vivir las experiencias? Lo que se trata aquí es que haya cada vez menos intervencionismo en todos los procesos. ¿Para qué? Para que aflore la creatividad, para que aflore lo mejor del ser humano. Porque vivimos en una sociedad imitativa, en una sociedad donde buscamos la copia constante. Porque la creación, el acto de crear, es un acto del alma, es un acto del espíritu, es un acto donde no hay mente. Claro. Nace lo nuevo. Es la inmediatez. El aburrimiento fuera, ni lo quiero, ¿no? Hoy en día. Exacto. Y es ahí donde está. Claro, porque La queremos pausa, el lo silencio. rápido, Sí. queremos lo fácil, Exacto. queremos lo cómodo. Esto ha funcionado a nivel funcional, ha funcionado, ya lo repito, para toda la vida, ¿no? Claro. Cuando cada vez hay que cuestionarse, ¿no? Pero entonces, me pregunto yo, ¿no habría un caos tremendo en la sociedad ahí con tantas personas? Claro, porque O sea, tiene que haber unos parámetros. hay ¿no? que civilizar también, ¿no? Entiendo. Evidentemente, cuando hablamos de libertades, no hablamos de libertinajes. Ah. Es decir, hay un marco de convivencia. Hay un espacio donde, evidentemente, podamos convivir y podamos dialogar y podamos comprender al otro. Claro, es que siendo tanta gente en este mundo, antiguamente eran, ¿no?, las aldeas, las pequeñas tribus, ya ahí se organizaban de una manera más natural igual, ¿no? Pero siendo tantas y tantas y tantas personas, 8.000 millones que has dicho antes, ¿no? Claro, ya la cosa se pone más fea, ¿no? Es como cuando un empresario dice, no, tengo una empresa con 3 trabajadores o 5 trabajadores y luego está el que tiene una con 7.000, 8.000. Claro, cambia. Totalmente. Pero ¿Cuándo tenemos que ir a algo tan estratosférico, no? sí, el paso de la nueva humanidad a la que vamos va hacia ese camino. Es decir, va hacia esas almas, a esos hombres y mujeres comprometidos con su crecimiento personal, con su crecimiento interno, para dar su mejor versión y hacer de un modelo de vida mucho más consciente. Vamos a eso, sin lugar a dudas. Claro. Que No hay marcha atrás. O sea, hemos visto ya y vivimos en nuestras carnes lo que es el modus operandi de una sociedad competitiva, una sociedad donde ya hablamos de un transhumanismo, es decir, que ya alguna parte del ser humano ha matado lo trascendente, ha matado ya lo que tiene más valor en nosotros, el sentido vital. Entonces, cuando ya no encontramos el sentido de nuestra existencia, de dónde venimos, hacia dónde vamos, las preguntas capitales que en cualquier momento uno se tiene que hacer para darle un poco de sentido a esta obra de arte llamada vida, cuando eso no aparece, esto ya no tiene sentido, ¿no? ¿Para qué? Claro. Te da igual vivir ya 3 años que 10 o 20. Qué vital, lo que veo es que qué vital es el autoconocimiento también para que las nuevas generaciones también, que van a ser guiadas por los padres, ¿no? Ostras, si el padre no conoce cómo funciona a nivel pensamientos, a nivel emociones, a nivel ego, a nivel... Claro, se va a seguir perpetuando esto, ¿no? Pero igual es necesario que ese hijo viva de esa manera, ¿no? Será necesario. Porque si todo es perfecto, este mundo Exacto. es porque tiene que ser así. Exacto. Sí, pero bueno. Totalmente. De hecho, evidentemente, cuando elegimos a nuestros padres, a nuestros progenitores, ya sabemos dónde nos metemos. Es decir, evidentemente sabemos con qué familia vamos a caer
quién va a ser papá, quién va a ser mamá, que seguramente en otras vidas ese papá fue pues mi hijo o fue mi sobrino, pero sabemos que evidentemente son los padres adecuados para poder llevar a cabo las experiencias que queremos, en fin, de alguna manera desplegar en cada encarnación. Pero evidentemente la masa crítica de la que hablamos, conscientemente hablando, pues será suficiente para que haya una humanidad mucho más comprometida y mucho más interesada en el crecimiento interno y personal, ¿no? Porque al final no nos engañemos, todo lo que aparentemente vemos en lo externo es un reflejo ineludiblemente de lo que hay dentro. Ujú. Y si vemos dolor y vemos tanto sufrimiento y vemos tanta competitividad y vemos tanta miseria y vemos tantas aberraciones en el mundo, es porque interiormente, de alguna manera, eso es lo que está pasando también. Claro, lo que hay fuera es como es adentro, ¿no? Eso es muy interesante porque sí que hay ciertas personas que son muy alegres, muy positivas, lo ven todo bien, y otras no, ¿no? Y el escenario es el mismo. Ahí está. Exacto, sí, sí. ¿Por qué pasa eso? ¿Eso ya va en la personalidad o en la misión de cada uno o en la percepción de cada ser humano? Cada encarnación, como decía, lleva consigo un estado de conciencia. Es decir, los estados de conciencia es Pero, perdona que te corte, pero esa era la tercera palabra que quería preguntar, de la conciencia. Perdón, ahí dejo el tag. maravilloso. El estado de conciencia, Me encanta, es maravilloso. el estado de conciencia es la capacidad que tiene el ser humano de percibirse a sí mismo y de percibir la realidad que le rodea. Ese estado de conciencia cambia constantemente. Y ese estado de conciencia es diferente en todos los seres humanos. Es decir, no hay ni un solo estado de conciencia, es decir, esa capacidad de verme yo, de reconocerme yo como ser humano, con mi ámbito físico, mi ámbito energético, mental y emocional, mi parte espiritual y mi capacidad de observar el mundo que me rodea, la realidad que me rodea. Esa percepción interna y externa, insisto, es diferente en cada ser humano y es cambiante. ¿Y cómo se cambia? A través de las propias experiencias. Es decir, los estados de conciencia van mutando, van evolucionando con las experiencias que vamos viviendo. Por eso decía que aquellas experiencias que quizás aparentemente podamos tildar como más dolorosas o quizás más duras o más intensas, son a su vez las experiencias donde nos impulsan, si las vivimos desde una posición más consciente, donde nos impulsan ese estado de conciencia. Claro, claro. Es decir, son el trampolín a seguir viviendo desde otro lugar. Qué bueno esto. ¿Puedes llegar a agradecer eso? Eso se puede llegar a agradecer. Incluso viviendo un momento malo, ¿eh? Efectivamente. Yo os estaba antes comentando en Petit Comité que yo hace 2 días he tenido una experiencia muy, muy, muy intensa, de la que creo que estoy entrenado, pero no es así. Me veo en esas experiencias y digo, wow. Y a medida que van pasando las horas, incluso a medida que van pasando los días, en mi corazón, no en mi mente, porque mi mente funciona a otro nivel, intento conectar con que es el que sabe, lo que siento es paz, lo que siento es gratitud por haber vivido esa experiencia. Porque es una experiencia que sé que es importante y relevante para nuestro núcleo familiar, para mí y para los que están. Pasada, 3 días han pasado, ¿eh? Pero 3 días. voy por aquí un poco, si no te importa. De momento, todo está bien, ¿no? Pero si esa experiencia hubiera acabado de otra manera, ¿la hubieras vivido igual? ¿La hubieras agradecido igual? Pues seguramente en el momento no lo habría evidentemente podido percibir con tanta nitidez, porque el dolor es inevitable y va a caer y va a llegar a nuestras vidas de muchas formas, y ese dolor no se puede evitar. Te refieres también al emocional, no solo al físico, sino también al emocional. Físico, mental y emocional. Ese dolor lo voy a tener. Pero sí que te puedo asegurar, no sé si será en una semana o será en 2 semanas o será en un mes o en 2 meses, que esa experiencia se va a trascender. O sea, voy a comprender el por qué ha llegado a mi vida, por qué ha llegado a nuestras vidas y el sentido profundo que tiene para mi alma. Y esas experiencias se acaban agradeciendo.
Claro. De hecho, en mi corazón, y lo digo no desde el plano intelectual y no lo digo para quedar bien, lo digo honestamente, las experiencias más duras que he tenido en estos últimos años en mi vida son el mayor regalo que yo me he llevado en esta encarnación. Es que es la leche verlo así, ¿eh? El otro día escuchaba eso, que viéndolo desde ahí, ¿no? Desde el alma o desde una mente más entrenada, el karma, ya no existe karma positivo o negativo, que siempre tendemos a hablar así, karma positivo o negativo, ya es aprovechable, karma aprovechable, ¿no? Que le llaman karma espiritual, ¿no? Totalmente. Claro, y es así, es tal cual como lo dices tú. Y está bien que lo digas tú, que lo has vivido muy potentemente. Sí. Porque vaya tela, ¿eh? Exacto, sí. Yo Y hace tan poquito. me gustaría compartiros una pequeña reflexión de un gran ser que para mí siempre fue un referente hace muchos años, que fue Krishnamurti. Krishnamurti, en su última etapa de vida, se dedicó a divulgar, pues, a veces en el jardín de su casa, a veces pues en los lugares donde lo llamaban, ¿no? Y fue un ser que alcanzó un cierto desarrollo espiritual. De hecho, decían que era el gran avatar que estaba esperando la nueva humanidad. Él se negó por completo. Él nunca quiso ninguna etiqueta. Pero estamos hablando de un ser muy, muy, muy evolucionado. Y en una de esas charlas me cautivó mucho la pregunta que se le hizo y la respuesta que él contestó. Y un periodista le preguntó a Krishnamurti cuál era el secreto de su vida. Ahí se creó un silencio, como los grandes maestros acostumbran a hacer, y su respuesta fue muy, muy clara y muy directa, con gran trasfondo, porque realmente de esa sencillez de su respuesta emana una gran sabiduría. A la pregunta de ¿cuál es tu secreto para llegar donde has llegado? ¿Cuál es tu gran secreto? Su respuesta fue: no me importa nada lo que ocurra. Y ahí se quedó. Es decir, la invitación clara a vivirlo absolutamente todo. Le da igual si mañana es la vida, si es la muerte, si hay pérdida, si no tiene casa, si... Da igual. Está abierto a todas las experiencias. Claro, esa apertura de vida, ese fluir, es... Bueno, se me erizan los pelos de punta. Creo que es la expresión sublime de esta maravilla llamada vida, ¿no? De decir, ábrete, vive, 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 que ese sea tu mantra desde que te levantas hasta que te acuestas. Vívelo todo, vive, 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 agradece, vive, vive, hasta el último aliento de tu vida, ¿no? Y no especules, no pienses, no lo que te dará, nada, simplemente vive, vive, céntrate en vivir cada instante, el que tengas. Llueve, vive la lluvia. Llega la tristeza, vive la tristeza. Llega la rabia, vive la rabia. Pero luego da tu mejor versión, ¿no? O sea, me gusta ese concepto de venga lo que venga, da igual, lo acepto, malo, bueno, lo que sea, lo que venga. Pero lo que yo doy tiene que ir desde el amor, Total. desde tu bondad, desde tu naturalidad, ¿no? Lo que venga da igual como sea, pero también tú tienes una responsabilidad con el resto, ¿no? De sí aportar, de alguna manera, tu mejor versión. Totalmente, totalmente. Claro, y que no sea pasivo, ¿no? Al final, Sí. que eso puede tenderse como pasivo, ¿no? Ahora pues vivo, ¿no? Pero Sí, en el fluir no tiene nada que ver con la indolencia, no tiene nada que ver con la pasividad de quedarte quieto, esas tonterías, ¿no? Que a veces, no es que me quedo quieto, no es quedarse quieto. ya no hago nada, ¿no? Lo que suele entender, ¿no? Mucha gente, o incluso, ¿no? Nada. Yeah. El fluir es una acción sentida, es una acción no programada, es una acción que tiene dirección. Una acción que tiene dirección. Y la dirección en la vida es necesaria. No se puede vivir sin dirección. Nada tiene que ver con objetivos, de marcarse, de deseos y todas esas cosas que sabemos que tarde o temprano nos acaban atrapando, nos generan expectativas. Todo eso nos hace generar dolor y sufrimiento. Pero la dirección en tu vida tiene que estar, ¿no? Saber dónde queremos llegar, ¿no? Interiormente. Y sobre todo centrarnos en el proceso, en el viaje, en el fluir. Está ahí, en el día a día, en el momento, no en el resultado, que siempre enfoca la mente en el futuro incierto, ¿verdad? En el futuro que no existe.
El deseo lleva a la especulación lleva siempre al programar, ¿no? A ver si voy a llegar. No, céntrate en vivir y en dar eso que has venido a dar, eso que has venido a compartir. No te lo guardes. Yo siempre digo, lo que tengas, lo que eres, una sonrisa. Sal a la calle cada día, regala sonrisas, regala un abrazo, agradécele a la vida. ¿Puedes respirar? Respira, agradece. De hecho, la gratitud y el agradecimiento son virtudes internas que están poco cultivadas a veces porque estamos muy identificados con el personaje. Y el personaje siempre se está quejando. Se levanta y se queja. Hoy mira qué día hoy. Ya verás tú. Qué fuerte. Hoy mira que el jefe. Hoy mira el no sé cuántos. Cuando te dicen, ¿qué prefieres? Imagínate, ¿no? Una pregunta. ¿Un chaletazo en no sé dónde o respirar? Y es hostia, que es que prefiero respirar. Y si respiras, y lo tienes. Lo primario no lo observamos. No. Por eso están las noches oscuras del alma, para que reconozcas a través del dolor lo que quizás no estás viendo. Entonces hay que ser agradecidos. Gracias por vivir, gracias por existir, gracias porque cada día que pasa, cada minuto puedo dar lo mejor de mí, ¿no? Y comparto de corazón, y cuanto más das, más recibes. Y cuanto más das de corazón, más la vida te da. Y no piensas en dar, simplemente es tu vocación natural. Y todo el mundo está en disposición de dar. No me creo que haya alguien que me pueda decir, no, Sergio, es que no puedo dar. No puedes dar un abrazo, no puedes dar una caricia, no puedes dar una sonrisa. Es que tendemos a pensar, como yo por lo menos, que dar, el ser generoso ya es dar algo material, dar dinero, y hay muchas veces que es mucho más sencillo que eso, ¿no? Que es lo que decías tú, dar una sonrisa o dar las gracias. Es que cuánto lo agradeces cuando vas a cualquier lado y te dan un abrazo. Hemos llegado aquí, según nos hemos visto, una sonrisa, un abrazo. Sí, es que eso vale todo. Y la gente quiere eso. Mira, cogiendo el ejemplo por ir cerrando un poco, te vamos a dar muchas gracias por este tiempazo, esta sabiduría también. Y yo aquí te quería, antes de cerrar, preguntar un poco volviendo a nosotros, que estamos quizás un poco, hablo por mí yo también, ¿no? Alejados muchas veces de este estado, ¿no? Y de todo esto que hemos comentado y por aterrizarlo, a todos nosotros y los taberneros, ¿qué tip nos darías un poco para poco a poco ir abriendo la primera puertita a este mundo, ¿no? Y a la conciencia, al alma, al despertar a nuestro sentido de vida? Para mí, la gran herramienta que trato de, evidentemente, llevar yo con la mayor honestidad cada día y comparto con las personas que me rodean y demás, siempre es la atención a la respiración. Es decir, la atención es el gran vehículo que tenemos todos para vivir de verdad. Tenemos una mente que tiene una serie de prestaciones, pero es una mente que vive entre el pasado y el futuro. Es una mente caprichosa, es una mente deseante, es una mente limitante también. Es una mente donde crea problemas y donde busca soluciones para luego volver a crear otros problemas. Cuando te das cuenta que a través de la atención, cuando te das cuenta que las multitareas se acaban en tu vida, que únicamente te centras en el instante, en estar ahí, en vivir ese instante de verdad, a través de la atención, de atender lo que estés haciendo, lo que sea, pero pon la atención. Y si te vas de la atención, piensa en la respiración y vuélvete a conectar a través de la respiración. Cuando en tu vida pones ese proceso mínimo, por poco que sea, la atención a lo que estés haciendo, poco a poco empiezas a observar un mundo nuevo ante tus ojos. Empiezas a darte cuenta que dentro de ti aparecen emociones que antes las tenías igualmente, pero que es que no le dabas importancia. Incluso empiezas a darte cuenta que aparecen pensamientos, observas la calidad de los pensamientos que los tenías igualmente antes, pero no los habías observado. Y empiezas a ver la sencillez de todo esto. Qué tarea más difícil, ¿eh? Claro, porque lo simple, en la simpleza de las cosas está la gran sabiduría. Y la mente busca lo complejo, busca lo arduo, busca... Vamos arriba, sí, ¿no? Como decíamos antes, agradecemos que nos hayan contratado en no sé dónde, que lo que fuera, ¿no? Pero en vez de ir de abajo arriba, poco a poco, el respirar, el poder beber, comer, poder andar, poder estar sano, si vas poco a poco de ahí hacia arriba, entonces luego agradeces muy a gusto lo que hayas conseguido, lo que fuera. Todo lo que venga será Si vamos de arriba, te va a parecer insignificante agradecer un respiro porque no le das ningún sentido. Totalmente.
Y luego, como otra virtud, es para mí el soltar, ¿no? El desapego. Y el desapego hay que cultivarlo en nuestra cotidianidad. El desapego nos hace mucho mal, en vida y en muerte. En vida porque nos esclaviza a los objetos, nos esclaviza a las parejas, nos esclaviza a nuestros hijos, nos esclaviza a muchos niveles. No quiere decir que no los amemos y no quiere decir que no podamos emplear un elemento o disfrutar de algo, pero de la misma manera que disfrutamos las cosas hay que aprender a soltarlas. Hay que aprender a soltar las cosas, tener nosotros el poder sobre ellas. Cuando percibimos que algo externo tiene el poder sobre nosotros, ahí hay que trabajarlo. Entonces, para mí el desaprender, el poder soltar constantemente algo es capital. Es decir, me encantan esos pantalones, dales, compártelo, regálaselos a alguien. Llega alguien a casa, oye, unos para ti. Cualquier cosa que te genere un aferramiento, que ya veas que estás perdiendo el control, empieza a hacer ese trabajo, empieza a soltar. Lo que sea, pero suéltalo. Y sobre todo los elementos materiales. Y en los elementos, pues evidentemente afectivos, que también están ahí con las relaciones interpersonales, hay que gozarlas, pero también hay que buscar espacios donde uno mismo con uno mismo. A buscar esos espacios de soledad, de silencio, donde podamos estar nosotros con nosotros mismos. Sí, señor. Conectar, fluir y gozar. Ahí está. Maravilla. Pues el apego que tenemos a no soltar esta entrevista, vamos a tener que soltarla. Nos estamos dando cuenta, igual hay que soltar. Pero nos está doliendo, porque es un apego. Estaríamos aquí contigo. O sea que volveremos porque estamos generando aferramiento. Sí. A ti. Qué bueno. Muchísimas gracias, Sergio. Ha sido un placerazo esta entrevista. Vamos, un honor tenerte aquí. Gracias a los dos de corazón y he disfrutado mucho y enhorabuena por esa labor tan consciente y tan de tanto valor conciencial que estáis haciendo y expandiendo amor. En definitiva, es lo que vale. Muchas gracias. Nosotros intentamos disfrutar y creo que si disfrutamos y conectamos con nosotros, muchas veces llegamos a los demás. Y esto es La Taberna. Un placer haber estado contigo aquí, en tu casa, en este enclave. Un placerazo. Eres una maravilla. Gracias, amigos. ¿Dónde nos vemos, Abicho? En La Taberna Consciente.